una nueva lección del Tratado del Paisaje Español que trata de los espacios naturales. Dentro de la lección 7, que forma parte de los espacios naturales de Galicia, hoy tratamos la lección número 4, con la cual culminamos Galicia con Pontevedra y la conclusión de todo el territorio gallego. Si comparamos los espacios naturales que tiene protegido Pontevedra, nos damos cuenta que, al igual que sucedía en La Coruña, la protección del paisaje en Pontevedra es mínima. Es asombroso que una de las regiones más bonitas de España tenga esta mínima protección. Fijaros, tenemos el Parque Natural de las Islas Atlánticas, que tiene 8.000 hectáreas, pero que en Pontevedra tiene 4.480 hectáreas. Tenemos el Parque Natural de la zona de Aloia, de 782 hectáreas tampoco. En total, 5.230 hectáreas. Tan solo un 1,16% del territorio pontevedrés. Es realmente asombroso. Fijaros que en las regiones españolas, en las provincias, estamos descubriendo, en el recorrido que hemos hecho desde el Mediterráneo hasta aquí, que la media de protección de la suma de parques nacionales y parques naturales es de un 8% actualmente. Y Pontevedra está casi en el último lugar de las regiones españolas. Si ahora añadimos los LIC, que tenemos el LIC de la Sierra de Candán de 8.000 hectáreas, el LIC de la Sierra de Canto 5.000, la Sierra de Faro 1.200, como veis todos estos en la gran dorsal gallega, tenemos el LIC de Arnego de 100, pequeños LICs en la zona de Brañas, Estoso, y también tenemos el LIC de la zona de Grobons de 7.600 hectáreas, otro pequeño LIC en la costa, en la LIC Udra, el LIC de las Estelas, y un pequeño LIC en la zona al lado de la Loya. También un pequeño LIC en el Miño. Y al final, la suma de todos estos LIC produce un total de 36.963 hectáreas, un 8,2%. Si le sumamos el 1,16, tendríamos un total de 42.193 hectáreas, un 9,36% del territorio pontevedrés. Fijaros que la media que hemos visto hasta ahora en España es de un 25 a un 30. Y fijaros, Pontevedra está absolutamente desprotegida. Y sin embargo, cuando vemos este pequeño dibujo, cuando muestro las zonas de paisajes valiosos, nos damos cuenta que el paisaje de Pontevedra es mucho más valioso de lo que reflejaría ese 9%. Fijaros, la alta tierra del río Deza, en las montañas de la Dorsal, con parajes realmente bellísimos. No estamos hablando de bosques autóctonos, estamos hablando de pequeños bosquetes, de prados, de aldeas, es decir, de paisajes que merece la pena ser protegidos. También tenemos, fijaros, toda esta dorsal que gira hacia el oeste, con los bosques y prados, como hemos dicho, de la zona de Luya también, en toda la vertiente de su margen izquierda, la tierra de Dos Montes, que es donde empieza estas cordilleras que se asoman ya sobre Pontevedra. Aquí es el punto donde la dorsal más se acerca a la costa y se convierte en el paisaje de todo este territorio de Pontevedra, en un punto muy singular de Galicia. Una gran belleza la cercanía del mar y de las grandes cordilleras. Tenemos también toda la Sierra de Suido, donde sigue la dorsal, donde sigue también la tierra de Montes, y hasta el Faro de Avión, que es la gran cordillera que continúa la dorsal, que va a ser atravesada por el Miño. También tenemos todos los montes de Paradanta, en toda esta zona, que también podríamos concluirlos en la zona de la Terra de Montes, y todas las sierras que descienden de la dorsal hacia el mar, como son en la zona de Cotobade, Mondariz, rodeando Puente Areas, todo este territorio que está en general muy olvidado. También tenemos la península de Castrove, que realmente es una continuación de estas estribaciones, y también la zona del Morrazo, importantísima zona del Morrazo, que como veis queda en partes aislada por todas las infraestructuras de urbanización de todos los territorios de Pontevedra. Y también tenemos la sierra, que según algunos geólogos formaba parte de una cordillera desaparecida, toda la zona de la Sierra de Galiñeiro y Argallo, en este gran espolón de Bayona a La Guardia, en que acaba Galicia frente al Miño y frente al mar. Fijaros que es muy importante en este paisaje pontevedrés el giro que dio la dorsal. Realmente no es un giro, porque la dorsal es una penillanura que ha sido excavada por el Ulla, por el Deza. Es decir, sería la misma penillanura que acabaría llegando a la Tierra Chá, a la zona de Pontedeume, a la zona del Deume, y también aquí ha sido excavada por el Avia, formando la cuenca de Orense y de Carballino. Realmente
Es una cordillera que ha sido excavada, como veis, en grandes huecos, que forma una gran penillanura, pero hoy la vemos como una gran cordillera, que es la dorsal gallega. Fijaros que a partir de la sierra de Faro, la dorsal se acerca muchísimo a la costa, acerca muchísimo las montañas al mar, por eso Pontevedra tiene ya las montañas casi sobre ella. Y así pasa con todo el corredor, ese gran corredor interior gallego, que llega hasta Tui. Y son esas montañas las que formarán, en cierta manera, las grandes penínsulas de Arousa, en Castrove, del Morrazo, y otra cordillera es la que formaría este gran espolón de Bayona, La Guardia. Y fijaros cómo la geografía está definiendo absolutamente lo que vamos a ver del paisaje pontevedrés. Si ahora vamos a la parte norte que hemos visto, a ese entrante que produjo el Ulla, ya visteis cómo el Ulla logró entrar en la meseta de Lugo, en la zona de la Ulloa, logró romper en cierta manera la dorsal, y también aquí en cierta manera ha excavado todo este territorio del Valle del Deza. Y por eso lo llamo esto tierras del Ulla y del Deza. ¿Qué proponemos? Vamos a proponer la creación de un parque natural que proteja la dorsal. Como hemos visto, la dorsal ha sido siempre uno de nuestros objetivos, tanto en Lugo como en La Coruña, como lo hemos visto también en Orense. Fijaros, protegemos desde la Sierra do Farelo, que cruzaba el Ulla, ¿os acordáis que habíamos protegido aquí en La Coruña la zona del Ulla? Protegemos la Sierra del Farelo, que cruza el Ulla hacia Ulloa, hasta el Alto de Corno, todo este territorio que tenemos con la letra A. Seguimos por la Sierra de Cabezas hasta el lic de la Sierra do Faro. Fijaros qué pequeños lic tenemos aquí que protegen este territorio, que es una cordillera que alguien dice casi no es una cordillera, efectivamente desde Chantada, desde la zona de Monterroso, del Ulloa, no parece una cordillera porque está también muy deforestada, pero es la gran columna vertebral de Galicia. De ella van a nacer todos sus ríos, tanto a un lado como hacia el otro. Ella es la clave de la continuación de los sistemas naturales gallegos. Fijaros que hasta el lic de la Sierra, desde aquí podemos seguir por la zona de Dozón hasta alcanzar el lic de la Sierra de Candán, que es ya un lic más grande. Y fijaros que este lic se apoya en la divisoria con el Lérez, con el río Lérez y también con el Umia. La divisoria Lérez-Deza, que es divisoria Lérez-Ulla realmente. Continuamos por la divisoria Ulla-Umia, por el Val de Tabeirós, que tenemos un pequeño lic con la zona de Estrada, y continuamos por esta divisoria hasta la zona de Sesteiros, del monte de Sesteiros, hasta alcanzar la Nacional 550. Enlazamos, por tanto, aquí con los montes, con los bosques, con los prados, con las aldeas que van flanqueando la margen derecha del Ulla. Desde aquí, desde Pontecesures hasta la Sierra do Farelo, todo este territorio. Fijaros que estamos protegiendo, si os fijáis, todo lo que es la gran dorsal, ampliándola siempre que encontramos restos de bosques, de bosquetes, zonas que no son puramente, que están limpias de vegetación, y de aquí ya nos vamos aumentando la densidad, rodeando Estrada, acercándonos ya a todo este territorio tan valioso de las márgenes del Ulla, donde enlazamos con el Licárnego. O sea que si os fijáis, en el fondo estamos macizando en cierta manera este espolón oeste y creando lo que dibuja la cuenca del río Deza. Todo este parque natural, así dibujado, veis, aquí está con puntos lo que son los lic actuales, y rayado lo que proponemos proteger como parque natural. Este parque natural tendría 70.000 hectáreas. ¿Qué estamos protegiendo realmente? Aquí está dibujado, como veis, desde Estrada, allí el Ulloa, la sierra, la dorsal, la Lin, la sierra de Candán y Testeiro, y todo el valle del río Deza, hasta allá el Ulla. Estamos protegiendo el bellísimo valle del Ulla y del Deza. Quedaría así protegido con sus robledales, sus prados, sus aldeas. Son retazos que han quedado salvados del paisaje antiguo. Se completa así la protección del Gran Ulla, que lo vimos al norte del Ulla, y también continuamos la protección de la dorsal. Hacia el este, las tierras de la zona de la Estrada
son un bastión frente a la urbanización que arrastra la Nacional 550, con los núcleos de Caldas, de Cuntis, con urbanizaciones que van amenazando cada vez más este paisaje. Y la divisoria Ulla-Umia va a ser el límite de nuestro parque. Y como veis, es una especie de Alto Ulla hacia el sur, el Alto Deza y todo el Valle del Ulla, con la dorsal, lo que estamos realmente protegiendo. Este dibujo lo llamé la clave. ¿Por qué? Porque la protección de la tierra de Deza supone la clave que refuerza la dorsal. La dorsal, como hemos visto antes, es una dorsal muy débil, muy poca protegida, de muy poca presencia desde la meseta de Lugo, mayor presencia ya desde el oeste, pero la estamos protegiendo en esta dorsal que refleja ese complicado extremo de su giro. Y esta protección se une a la de Ulloa, que ya hicimos, y a la protección de Chantada, de la zona de Chantada, que propusimos en Lugo. Y también a la que visteis, que proponíamos en el Valle del Avia, en Carballino, que también íbamos reforzando la dorsal. Queda así, por tanto, reforzado este pivote que continúa con la protección del Ulla hacia Padrón y Pontecesures y en la Alta Estrada. Estamos creando una acrópolis de protección de parques naturales en estas tierras altas del Deza, preparándonos para descender desde esta ciudadela, ir descendiendo hacia el Umia y hacia el Lérez, hacia Pontevedra, hacia zonas que vamos a ver muy, muy amenazadas. Esta es lo que es la tierra de montes. La presencia de la dorsal, tan cerca, como hemos visto, de la costa, produce en Pontevedra unos ríos muy cortos. Fijaros que el Ulla y el Tambre, incluso el Deza, eran ríos que profundizaban muchísimo, incluso el Ulla hemos visto que entraba en la meseta del Lugo. Aquí, en cambio, tenemos ríos muy cortos. La dorsal se ha acercado tanto al mar que los ríos no tienen capacidad ni para atravesarla, ni también poco para crear grandes valles. Tenemos aquí los ríos Umia, el Lérez, el Verdugo, el Oitabén, y la presencia de las montañas tan cerca del mar, tan cerca de este gran foso en gallego, que va desde Carballo hasta Tui, produce un paisaje realmente muy bello, en la zona de Caldas, en Pontevedra, en Ponte Sampaio. Pretendemos proteger los valles de Lumia, visto que habíamos llegado hasta la zona de Estrada, y también del Lérez, del Verdugo y del Oitabén, hasta el límite que sería el Oitabén. Protegemos también la dorsal de la Sierra de Candán y la Sierra do Suído, con el lic de Candán y Cando como prólogos a esta protección. La urbanización de la capital y la de los núcleos, de Pontevedra, de Caldas, de Ponte Sampaio, de Cuntis, es muy, muy amenazante. Ponte Calderas está penetrando, ocupando muchísimos territorios antiguamente agrícolas, territorios ganaderos y, por supuesto, toda la costa. Por eso es tan amenazado este paisaje y por eso creemos que todo esto es necesario que sea protegido. El parque natural que planteamos sería 70.000 hectáreas y dibuja, como veis, está dejando estas islas ya alteradas por la urbanización o porque carecen de bosques para proteger, pero protegemos, como veis, todos estos valles del Umia, del Lérez, hasta llegar a la dorsal, intentando descender todo lo que podamos para intentar, como luego veremos, cruzar hacia las penínsulas que avanzan en el mar. Y aquí os muestro qué estamos protegiendo. Fijaros que ascendiendo por el Umia, ascendiendo por el Lérez, alcanzamos la cercanísima dorsal, que es el escenario de la vida pontevedresa. Ahí tenemos las sierras de Cando, de Candán, los montes de Testeiro. Como hemos dicho, aquí la dorsal se acerca al mar y crea la estrecha franja pontevedresa. De ahí quizá su gran belleza. Es uno de los paisajes más bellos de Galicia. La alta dorsal, la costa tan cercanas, las grandes penetraciones de las rías. Hasta podemos decir que esta dorsal es la que realmente está descendiendo al mar y creando las penínsulas de Iscas y sierras de Castroverde y del Morrazo. Es una integración casi absoluta de mar y cordillera, con unos valles pequeños, de ríos muy pequeños, que vienen de la dorsal.
Y aquí dibujamos Pontevedra y el escenario de su fondo. Recuperar la belleza de los valles de Lumia y del Lérez es el objetivo de este parque natural de 70.000 hectáreas. Fijaros que son valles casi de juguete, son pequeños, son abarcables. Por eso las amenazas son más poderosas aquí, porque la amenaza de la urbanización está muy cercana y va ascendiendo. Por eso es preciso recuperar los prados, los campos, los bosques, las aldeas, ir poco a poco acercándonos a la capital, incorporando prados al parque, limitando ese perímetro de zona urbana, urbanizada. Tenemos que acercarnos a la capital recuperando sus paisajes. Es muy difícil realizar esa labor, es una labor de ganchillo, como hemos dicho, más o menos, pero es acercar la costa, la columna vertebral de Galicia, hacia la costa. La dorsal aquí casi se toca, y casi se toca su parque natural, de ahí su gran importancia. Podríamos decir que en estos pequeños valles de juguete se condensa en cierta manera todo Galicia, porque encontramos el mar, encontramos la montaña, encontramos las aldeas, los cultivos, hasta llegar a la capital. Y si ahora vemos cómo acababan esas estribaciones de la dorsal, nos encontramos con las penínsulas de Salnés y del Morrazo. Fijaros, la urbanización dispersa, que es realmente impresionante en esta zona de Galicia, ha ocupado toda la costa de las penínsulas de Salnés y del Morrazo. Lo que veis sin rayar está prácticamente todo urbanizado. Fijaros, aún es posible salvar, en la zona de Salnés, aún es posible salvar un trocito de costa entre Pontecesures y la zona de Catoira. Luego, solo al norte de Cambados es posible salvar aún otra pequeña paisaje. Y al sur tenemos el Lic de Grove Lanzada, que podemos realmente enlazarlo, reforzarlo, ampliarlo un poquito más. Luego ya toda la costa está urbanizada hasta Pontevedra. En el Morrazo, desde Pontevedra, tenemos todo el paisaje urbanizado, hasta Bueu. Todo está urbanizado. Solo tenemos ahí en la zona de Udra, de Om, podemos ampliar, reforzar esos pequeñitos LIC que teníamos allí. Así que luego hacia Moaña, Cangas, también todo está urbanizado. Solo en 3 pequeños puntos podríamos aún descender hasta el mar. ¿Y qué proponemos? Proponemos, por supuesto, proteger toda la zona aún salvable de las sierras de Seabre, donde aquí enlazaríamos a través de la carretera nacional, domesticando esta, enlazaríamos con el parque natural que hemos visto de la Tierra do Montes. Protegemos todas las zonas que podemos, aún salvadas de la urbanización, con todo el monte Castrove. Fijaros que siempre hemos intentado intentar enlazar, y no hemos podido, enlazar estos LIC de la costa con las sierras. Protegemos también toda la Sierra del Morrazo, donde aquí podemos alcanzar algunos puntos aún la costa. La situación es de extrema gravedad. Fijaros que estamos protegiendo más o menos, tendríamos unas 18.000 hectáreas en el Salnés y tendríamos 9.000 en el Morrazo. Y en total 27.000 hectáreas, en una de las zonas más amenazadas de Galicia, quizá también por su belleza. Fijaros, por ejemplo, resumiendo, en la península del Morrazo. Fijaros, como digo, por desgracia, la urbanización de prados y de campos ha ocupado todos los suelos antiguos que eran agrícolas, que eran ganaderos, de la costa del Morrazo, también de todas las laderas que ascendían de los núcleos. Es preciso una labor concienzuda para ir poco a poco ampliando el parque por zonas aún que podamos aún salvar, aunque queden entre urbanizaciones, entre construcciones. Y también una labor que ya, digamos que es casi estatal o autonómica, porque esta labor probablemente no la pueden llevar a cabo los ayuntamientos, que es ir adquiriendo los espacios que sean necesarios para unir los corredores y derribando o sustituyendo o desplazando las viviendas, las construcciones que allí se hallen. Es una labor que nos parece ahora una locura, pero que en los tiempos venideros será necesario hacer. Volver a recuperar los corredores naturales. Si hay que derribar 5 o 6 construcciones, realmente el poder, por eso creemos que estos parques deben ser parques muy poderosos, por eso a veces planteamos siempre unirlos a los parques de Tierra de Montes, a los parques de la Dorsal, que van a ser
parques con mucho más poder económico que un pequeño parque como podría ser el Parque del Morrazo. Y eso va a permitir en el futuro recuperar, en cierta manera, los paisajes. No estamos pretendiendo proteger y repoblar de bosques, no, estamos pretendiendo proteger los suelos ganaderos, los suelos agrícolas dentro del parque natural y recuperar todos aquellos que sean posibles. En este otro dibujo, uno se pregunta, ¿hasta qué punto podremos recuperar los prados, los campos, que permitan que el parque natural desde estas cumbres de las sierras pueda descender hasta la costa? ¿Cómo podremos crear corredores de paisaje en lugares aún no urbanizados que permitan rodear las áreas urbanizadas? Y al hacer eso, cambiaríamos todo el sentido del paisaje actual. Es preciso, como he dicho antes, es una labor de ganchillo, de ir uniendo las piezas. Es un planeamiento que probablemente no puede ser local, sino que tiene que estar apoyado por un planeamiento autonómico o incluso de escala nacional. Apoyado en un parque natural de rango autonómico, que tiene que ser un parque natural de mucha entidad. Con una labor así, podríamos ir recuperando trozos de la costa, dejando claramente limitadas las áreas que han sido urbanizadas, separándolas entre sí. Igualmente, trataríamos de hacer descender la urbanización que ascendió las laderas, ir poco a poco recuperando suelos agrícolas y ganaderos, para ir poco a poco acotando y en cierta manera optimizando la zona urbanizada en una menor superficie. Y desmontaríamos, como decimos, caminos y construcciones en estos bordes en que sería necesario. Fijaros que esto lo hemos visto en la Costa Brava, donde parques naturales muy valientes han logrado crear corredores entre los chalés, entre las urbanizaciones para llegar al mar, si no habría sido todo ya destruido. Lo hemos visto también en Valencia, Javea, donde hay parques naturales que suprimen suelo urbano, suelo urbanizable, para crear corredores naturales que lleguen hasta el mar. Es una labor que se está ya iniciando y que es probablemente la labor más importante que va a hacer el urbanismo del futuro, recuperar el paisaje antiguo. Esto lo llamo la inversión del modelo. Fijaros, frente a la trama actual en que la urbanización separa, aísla las zonas naturales, lo que proponemos es que la naturaleza vuelva a recuperar su uniformidad, su continuidad y que sea la urbanización la que quede como islas rodeadas de naturaleza. Así la naturaleza volvería a tener el control. Como digo, es una labor muy detallada de planeamiento, de poder económico del parque natural, con cuyo presupuesto podríamos comprar prados, podrían comprar construcciones para ser derribadas, podríamos suprimir viales, suprimir tendidos eléctricos, recuperar suelo forestal, recuperar suelo natural para prados, para campos, para costas, para playas. Como veis, es la inversión del modelo. Si ahora volvemos al interior, llegamos a la continuación de la Tierra de Montes. Le he llamado la Tierra del Tea, de Paradanta y Miño, pero podría haber llamado también Tierra de Montes Sur. El extremo sudeste de Pontevedra está definido por el fin de la dorsal gallega, que sigue con la gran sierra del Faro de Avión, antes de cruzar el Miño y seguir por las sierras del sur de Orense. Y sus estribaciones definen los valles del Oitabén, esta es la serie divisoria, del Tea, del Deva, y los montes de Pardanta y los afluentes del Miño, como son el Tea, el Deva, como he dicho, el Ribadil, así como la orilla norte de todo el río, desde Pardanta a Tui. Toda la cordillera, sus sierras, sus valles y aldeas, realmente son merecedoras todas de protección, así como los viñedos que van descendiendo hasta el Miño. Exceptuamos, como veis, zonas que están muy afectadas ya, como la zona de Ponteareas, de Mondariz, de Cañiza, la zona de Moscoso, de Pazos y, por supuesto, la zona de Sotomayor y todo este límite de esta gran fosa gallega y de este gran corredor de Redondela a Porriño, a Tui. Pero hay zonas, por ejemplo, agrícolas, como es la zona del río Tea, al sur de Ponteareas, que perfectamente pueden formar parte del parque natural y permitir la unión de las zonas de Padrón y las zonas de los montes de Padrán y de Peradanta hasta Salvaterra. También aquí hay zonas agrícolas
en todo este territorio hacia el Miño, que puede perfectamente formar parte del parque natural. Es decir, que el territorio a proteger, como veis, continuando los montes, la tierra montes de Pontevedra, hacia el sur, es un territorio de un gran interés. La propuesta que hacemos es, coincidiendo con estos límites, como habéis visto, hemos unido en Pontereas, proponemos este parque natural que va a proteger toda la zona montañosa de la dorsal, la Sierra del Faro de Avión, importantísima sierra que no tiene ahora mismo ninguna protección, hasta el Miño, y todas las tierras interiores del valle del Tea, del Oitavén, hasta este río, y del Deva y las sierras del Galeiro Padrán, que nos separan de la sierra de la Fosa Gallega. También protegemos así todos los viñedos hasta el río, y la superficie de este parque sería de 60.000 hectáreas. El parque podría ampliarse incorporando aldeas y viñedos, como hemos dicho, en la zona al sur de Ponteareas, y también incorporar este territorio de aldeas y viñedos, la zona de Arbo, As Neves, llegando hasta aquí. Podríamos ir poco a poco ampliando la protección del margen del río y estos suelos agrícolas. Como digo, este parque tendría 60.000 hectáreas. Hemos visto las 70.000 del Parque de los Tierra de Montes Norte. Aquí dibujo la Sierra del Faro de Avión, Ponteareas, Río Tea, Penizal, Mondariz, la Sierra de Suido y Avión, hasta llegar al Miño. Parece increíble que para ir de Orense a Vigo sea preciso ascender a 800 metros. Pues así es la Sierra del Faro de Avión, que es el final de la dorsal gallega. Realmente no es el final, porque la dorsal continúa hacia Orense, aquí el Miño la logró atravesar. Forma parte, por tanto, de la columna vertebral de Galicia, que aquí ha estrangulado al Miño antes de saltar hacia Orense. En esta magnífica sierra nacen el Tea, el Deva y muchas pequeñas sierras que van extendiendo este final de la gran dorsal antes de morir en el Miño. Son tierras realmente muy, muy desconocidas, sin ninguna protección. Habéis visto que no hay ninguna protección aquí. Muy dañadas por las infraestructuras, por la autovía que va hacia Vigo, que a su vez las convierte en tierras de paso y a la vez olvidadas. Es un territorio valiosísimo, pero que ha sido muy olvidado, que es realmente una tierra de cruce en la dirección Orense-Vigo. El propio olvido de esa tierra ha hecho que la infraestructura sea muy poco cuidadosa en su cruce. Precisamente por ello son estas las tierras que más protección necesitan. Fijaros, desde que la dorsal abandonó el valle del Ulla y giró hacia el sur, ha ido definiendo una serie de sierras, que son las sierras de Suido, como hemos visto, de Avión y de todas sus estribaciones, formando los valles que vimos de Lumia, del Lérez, donde creamos el Parque Natural de Tierra de Montes, el Verdugo, el Oitaivén, el Tea, el Deva. Son valles realmente de una gran belleza y a la vez muy olvidados, muy poco valorados. Realmente, por estar la dorsal tan cerca ya de la costa, son valles que tienen, en cierta manera, ascienden con la máxima pendiente de Galicia, dando lugar por ello a paisajes muy bellos, muy, muy valiosos. Todas estas montañas que acaban en el foso gallego, que este foso viene desde Carballo hasta Tui, aunque realmente lo saltan, como hemos visto en la península del Morrazo, en Salnés, y dan lugar a las sierras marítimas, quedarán protegidas en esta suma de parques naturales. Si sumamos los que hemos dicho de la zona de Tierra de Montes de 70.000 y en la zona del Tea para Danta, tendríamos un parque natural Tierra de Montes de 130.000 hectáreas. Se puede discutir también si sería bueno separar de ese parque las riberas del Miño. De momento no lo hemos hecho, pero sí que sería perfectamente posible desgajar un parque que se uniría al parque de las riberas del Miño que hemos visto en Orense. Si ahora saltamos a esta última montaña, lo llamamos la última montaña, Galicia acaba en su extremo suroeste en un gran macizo montañoso. Está formado por la Sierra de Agroba, por las sierras de Argallo, por la Sierra de Galiñeiro, perdonad si a veces no pronuncio bien los nombres. Tiene los valles del Miñor y del Rosal.
Apoyado en la divisoria Louro-Atlántico, se desarrolla toda la urbanización de Vigo, la impresionante urbanización de Vigo, que va desde Vigo hasta Bayona, a Porriño, ha cruzado la divisoria hasta Redondela, prácticamente todo, desde Porriño hasta Tui, prácticamente está todo urbanizado. Pero aún es posible salvar de estas urbanizaciones que van ascendiendo el gran macizo montañoso, que a partir de Oya alcanza el mar, y a partir de aquí entra en contacto, rodeando la Guardia, con el mar. Es decir, que los bordes y las laderas del Miño están ya muy urbanizadas, pero aquí aún podemos llegar al mar. Todo el valle del Louro está ya imposible intentar crear corredores naturales, porque está todo él urbanizado, desde Redondela hasta Tui. Y como veis, estamos en los puntos más críticos por la presión urbanizadora de Galicia, como es natural por la presencia de la gran capital de Vigo. Lo que proponemos es el Parque Natural de la zona de Grobaga Liñeiro, Argallo. Es un parque natural que tendría 30.000 hectáreas, es un parque pequeño, que protegería todo el macizo montañoso, alcanzando el mar en Bayona, tocaría el mar, hasta Mougas y quedando una zona urbanizada que llega hasta Oya. A partir de Oya hasta La Guardia puede tocar el mar, alcanzar el mar. Hasta toda la costa, hasta llegar al Miño. La ribera del Miño está también muy urbanizada, en Rosal, en la zona de Tomiño, hasta Tui. Entonces habría que crear corredores libres, aún de prados y cultivos, para poder llegar hasta el Miño. Hacia el norte, el parque rodea la zona de Gondomar, sube hacia la zona de Coruxo, sin poder acercarse al mar, y va rodeando por Valladares, por Zamans, hasta alcanzar la zona del dique de Aloya. Y no podemos descender al valle. Y esta es la isla en que podríamos realmente proteger el territorio. Fijaros que siempre hemos tratado de no crear espacios aislados de la naturaleza, pero aquí nos está resultando muy difícil. Entonces, este final de Galicia aún podemos salvar y recuperar en toda la costa desde Bayona a La Guardia. Es el final de Galicia, es su despedida del mar. Aún podemos convertir todo este gran espolón rocoso en el último parque natural de Galicia. Y a partir de él, por supuesto, tratar de expandirlo hacia el Miño, hacia el Lauro, hacia Vigo, recuperando la divisoria hacia Redondela. Es, por así decir, quizá la última oportunidad de salvar este espolón y a la vez desde él podemos iniciar corredores que nos unan a los sistemas naturales gallegos. Fijaros, esta es la intención. Desde el Parque Natural tenemos que intentar recuperar, rodear Vigo. Cuando estuve trabajando en Vigo, vimos que en la zona de la universidad, el aeropuerto, era aún posible crear pequeños corredores naturales. Todo es posible hacerse. En todo lo que es para bien es posible siempre hacerlo. Fijaros que intentaríamos rodear Vigo por la divisoria, Atlántico, Louro, y alcanzar Redondela. Y tratar de alcanzar la divisoria hasta la zona de Pazos de Burdén, hasta la divisoria del Oitabén-Tea, enlazando con el Parque Natural del Tea y de la Tierra de Montes, y llegar a la dorsal del Faro de Avión. Esto sería importantísimo, poder enlazar con un corredor natural esta península que ha quedado desgajada por la divisoria de Vigo, hasta el aeropuerto y hasta la universidad, y intentar saltar este corredor. Todo es posible hacerlo. Esto lo reservamos sin duda para el futuro. Cuando uno ve Vigo, la impresionante ciudad de Vigo, alguien puede decir, al ver su inmensa urbanización, alguien puede ver la gran área metropolitana de Vigo, que alcanza Redondela, Porriño, Bayona y todas las laderas de las sierras, como expresión de potencial y riqueza, sobre todo en la noche, como una inmensa metrópoli que se ha convertido Vigo. Pero también podemos ver como una expansión costosísima, como una destrucción de prados, de campos, de aldeas, de paisajes, con costes enormes de viales, de iluminación, de abastecimiento, de desagües. Como un gigante destructor imposible, como la destrucción más clara de un paisaje. Yo creo que podemos llegar a un punto medio. Podemos mantener el potencial tremendo de la ciudad
pero a la vez ir recuperando los bosques que dominaban las cumbres, ir recuperando prados, ir recuperando campos, ir recuperando aldeas, ir domesticando esta gigantesca metrópoli que está aparentemente a punto de destrozar todo su paisaje. Si lográsemos llegar a ese equilibrio entre ciudad y naturaleza, creo que es posible llegar a un término de acuerdo entre la gran ciudad imparable y la naturaleza. Como digo, podemos recuperar los bosques de las cumbres, aún podemos recuperar aún las altas laderas, podemos salvaguardar aún muchos prados, podemos hacer descender y ordenar las urbanizaciones, podemos crear corredores naturales por los arroyos que descienden de las sierras, podemos llegar hasta el mar, podemos empezar a recuperar una trama verde que se integrase con la urbanización. Vigo no perdería por eso, al contrario, resplandecería aún más, como una gran ciudad en un marco de verdor, en un marco de respeto por la naturaleza, frente al mar. Y ahora acabamos ya Pontevedra con este pequeño plano, donde fijaros nuestra propuesta de parques naturales era, por tanto, el Parque Natural del Ulla-Deza, en el Alto Deza, de 70.000 hectáreas, que iba por la dorsal y la iba acompañando, uniendo estos pequeños diques y protegiendo la margen izquierda del Ulla hasta Pontecesures. Era continuado con el Parque Natural de Tierra do Montes, con el río el Lérez, con 70.000 hectáreas, y continuado con el Parque Natural de Oitavén de Apardantamiño, que podría llamarse también Tierra de Montes, con 60.000 hectáreas, que llegaba y protegía todos los viñedos del Miño, todas las estribaciones de estos valles, y que pueden unirse en un parque de 130.000 hectáreas. Y luego nos quedaban las penínsulas de Salnés, la zona, todo este territorio, la del Morrazo, con 27.000 hectáreas, que nuestra intención es lograr ir saltando los corredores de infraestructuras para ir uniendo a los parques naturales, también en el Morrazo, y luego la gran espolón de la zona del parque natural, de este espolón rocoso, de la zona de Groba, Galineiro, Argallo, entre la zona de Bayona y La Guardia, hasta Tui, que nuestra intención también es algún día poder enlazar al sur de Redondela por la divisoria de Vigo con este gran corredor. En total, fijaros que alcanzábamos un total de 257.000 hectáreas. Supone un 57% de la provincia, que es de 449.000 hectáreas. Fijaros que es la menor proporción que hemos protegido en Galicia respecto a las otras provincias. ¿Por qué? Por la enorme urbanización que tienen las Rías Bajas, por la enorme conurbación de Vigo y de todo el gran corredor de Tui, Porriño, Redondela, y también por la presencia del área de Pontevedra, capital, también el área de Villagarcía. Es decir, que estamos en una media inferior a la que estamos consiguiendo en otras regiones españolas. Y acabamos ya estas 4 lecciones gallegas con la conclusión. Galicia. Galicia tuvo que poseer uno de los paisajes más bellos de España. Si imaginamos los hayedos de Ancares y de Courel, los robledales que formaban una mancha continua en el paisaje, abiertos a veces por cultivos, por prados, imaginamos sus ríos caudalosos, sus aldeas, sus pazos, sus monasterios, sus castillos. Hoy, un 30% de su territorio son matorrales que sustituyeron a los robledales de antaño. Otro 30% son repoblaciones forestales de pinares y eucaliptus, que están sobre antiguos prados y cultivos, y también sobre antiguos robledales, pero que son infinitamente más pobres en valores ecológicos, en valores paisajísticos, que el bosque de los robledales. Nos preguntamos, ¿cómo sería Galicia si lográsemos llegar a un equilibrio? Si recuperásemos, por ejemplo, ese 30% de matorral para los robledales, incluso buscando sistemas adhesados como nos mostraron en Extremadura y en Andalucía, donde era posible la conservación de los bosques y a la vez la explotación ganadera. Permitiríamos en cierta manera la ganadería, la mezcla de ganadería y bosque en los robledales. El cambio del paisaje de Galicia sería realmente fundamental. Y aquí surge el tema de los pinares y de los eucaliptales. Siempre había pensado yo que los pinares gallegos habían ocupado antiguos cultivos y antiguos pastos.
y no zonas de bosque, como aún se detecta en una enorme cantidad de parcelaciones entre los bosques de pinares donde había habido prados. Si fue así, el pinar habría significado entonces una merma enorme de la capacidad agrícola y ganadera gallega, y por ello la despoblación de las aldeas. Por ello los ganaderos quemaban los pinares. Pero otros estudiosos opinan que muchos pinares han ocupado antiguos robledales. Y la prueba está en los brotes de roble que surgen entre los pinares. Creo que sería muy bueno, como hemos propuesto en otras regiones, contar con un mapa que mostrara cómo era Galicia con sus usos del suelo antes del inicio de las grandes repoblaciones. Ello nos permitiría calcular el potencial agrícola y ganadero de aquella Galicia y de la Galicia moderna, así como la situación de los robledales al comenzar el siglo XIX, antes de las brutales desamortizaciones y de las brutales roturaciones y repoblaciones. Es decir, ¿cuál es el paisaje que estamos buscando? ¿Cómo fue aquel paisaje? ¿Qué capacidad económica hubiese tenido aquel paisaje hoy? Conocemos, por lo que sucedió en el País Vasco, la tendencia, en cierta manera, lógica del pinar y del eucaliptal. En una sociedad industrial, la expansión de estas especies es imparable. En cierta manera, es natural la ocupación de prados y de cultivos, el abandono, por tanto, del campo, de las aldeas. En Vizcaya vimos, en el corazón de los pinares, y nos dejó asombrados, las ruinas enteras, las ruinas de caseríos y de aldeas, invisibles desde lejos, que habían sido ocupadas por los pinares. Eran aldeas que antes habían tenido vida, que estaban rodeados de prados, ganaderos, de huertos agrícolas. Todo había sido sustituido por esa mancha en cierta manera moderna y abstracta de los pinares. Pero hemos visto también cómo en algún punto han sido talados esos pinares y han sido recuperados los prados. Nos habían dicho que era imposible recuperar un prado que había sido repoblado con un pinar. Ahí nos dijeron que en un año estaba el prado recuperado. Hemos vuelto a ver aldeas que están resucitando con zonas de nuevo ganaderas de prados alrededor de las repoblaciones. En cierta manera, todo esto se produjo por la baja del precio de la madera de los pinares, y eso produjo que la vuelta a la explotación ganadera fuera más rentable. Creo que debe existir un límite a la expansión de los pinares y los eucaliptales. Tenemos que encontrar un equilibrio entre la lógica interés del propietario por tener unos ingresos a través de la repoblación y también el interés de la propia Galicia por recuperar prados, por recuperar cultivos y también, a su vez, recuperar los bosques autóctonos. No los originales, que eso lo vemos muy difícil, pero sí manchas con entidad suficiente para crear corredores, para recuperar aquel antiguo paisaje gallego. Este dibujo lo llama el futuro. Sabemos que el 30% del paisaje gallego es matorral. Me pregunto qué sucedería si apostásemos por la transformación de ese 30% del matorral en bosque autóctono de robledal, dejando otro 30% para los suelos forestales de repoblación y otro 30% para los prados y suelos agrícolas, permitiendo el avance de los prados sobre el suelo forestal de repoblación y no a la inversa. El 30% del territorio gallego recuperando el bosque autóctono significaría recuperar la bellísima Galicia de la antigüedad. Y las otras proporciones van a poder mantener la economía forestal, la economía ganadera y agrícola de Galicia, permitiendo incrementar la ganadería sobre la forestal. Es decir, es necesario sin duda un estudio económico, un estudio de usos del suelo antiguos, de usos del suelo propuestos. Es una labor, por supuesto, que no puede ser local, que tiene que ser autonómica. ¿Por qué decimos todo esto? Porque es difícil encontrar una tierra con tantas posibilidades como Galicia. Tiene una costa excepcional, quizá la más hermosa de Europa, con profundas rías, tiene altas montañas, tiene desfiladeros, tiene multitud de ríos con valles bellísimos, tiene una pluviometría que permite cualquier vegetación, cualquier recuperación de bosques, cualquier repoblación. Me pregunto cómo tuvo que ser ese paisaje antes de las transformaciones del siglo XIX y del XX. ¿Cómo tuvo que ser antes de su sustitución de robledales,
de su sustitución de prados por pinares y eucaliptales. ¿Cómo tuvo que ser antes de que esos pueblos, aldeas y ciudades fueran transformados por esa vulgar arquitectura del siglo XX y del XXI, sin las destrucciones de esas infraestructuras salvajes? Tuvo que ser realmente un paraíso. Que añade a nadie le debe extrañar la proporción que planteamos de un 70% de áreas naturales a proteger, porque no solo protegemos los paisajes valiosos, que en general ya están protegidos, sino protegemos todos aquellos que pueden volver a ser valiosos, protegemos todos aquellos que están amenazados de perderse, y poco a poco recuperando bosques, recuperando pequeños manchas de robledal, recuperando prados, campos, recuperando aldeas con una labor de arquitectura, devolveremos la belleza antigua a Galicia. Es una labor ingente, probablemente de más de un siglo, pero es sin duda la labor del futuro. Fijaros, la propuesta que hemos hecho en los territorios gallegos, fijaros que en Orense quedaba protegido un 82%, la provincia más protegida. Le seguía Lugo con un 70%, La Coruña un 68% y Pontevedra un 57%. La media es un 70%. Se comprobaba que Pontevedra era la más urbanizada. Era sin duda por su larga costa, tan apetecible, por su poca profundidad, la urbanización de la costa. La Coruña, a su vez, está también menos urbanizada en la zona de Finisterre y Ortegal, pero muy urbanizada en toda la costa, de La Coruña, de Ferrol. Tiene además el núcleo urbanizador de Santiago. Pero todas sus sierras del norte, de la zona del Eume, y las tierras de Bergantiño, del Alto Tambre, del Alto Ulla, forman aún una gran reserva. En cierta manera, está claro que la proporción que resulta de estas regiones es lógica, en cierta manera, con su propia geografía, su propio paisaje actual. Y es natural que unas queden con una proporción mayor y otras menor. Entonces, este es el resumen de todo lo que os hemos propuesto. ¿Os acordáis que empezamos por Galicia con el Parque Natural del Eume, Ortegal, 124.000 hectáreas, Las Mariñas, 48.000, el Gran Parque Natural de Bergantiños y Finisterre, 170.000, el de Ordes, con aquellas grandes dudas, con 30.000, la zona de Barbanza con 60.000, el Tambre Ulla con 95.000, luego pasamos a la zona de Lugo, con la zona de la continuación de la Mariña, con 170.000, Fonsagrada, 70.000, el Gran Parque Natural de Ancares-Courel, 177.000, que podría incorporar la zona de Valdeorras, la zona de Monforte, la Gran Dorsal, que ocupaba Chantada, la Tierra Chá, donde también teníamos grandes dudas, donde al final suponían 130.000 hectáreas. Luego vimos el Macizo Central, de 228.000, el de Riberas del Sil, con 44.000 hectáreas, toda la zona de Surés, Baja Limia, 145.000 hectáreas, el Arnoya, que rodeaba Orense, con 48.000, las Riberas del Miño, con 60.000, las Riberas del Sil ya vimos con 44.000, Monforte, 35.000, el Parque Natural de Carballino, con 52.000, y luego ya pasamos a la zona de Pontevedra, con el Ulla Deza, que realmente continúa el Tambre Ulla, con 70.000, la Tierra de los Montes, con 70.000 y 60.000 en la Tea Miño, y 130.000, y las difíciles tierras del Salnés, del Morrazo y del el último espolón de Galicia. Al final, la suma de los parques naturales que proponemos suponía 685.000 hectáreas en Lugo, 597.000 en Orense, 543.000 en La Coruña y 257.000 en Pontevedra. En total, 2.082.000 hectáreas, que suponen para la superficie de Galicia de 2.957.500 hectáreas, el 70,39% del territorio. Una muestra de la inmensa belleza de Galicia, que debemos preservar para el futuro. Y muchas gracias.